Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Amigos, niños que están ahí también sintonizándonos, que Dios les bendiga. Gracias damos al Señor por darnos la gran posibilidad, la bendición de poder llegar ahí a sus hogares a través de el canal 15.1 y transmitir desde este lugar Ventana 414, visualizando una realidad urgente para ser atendida. Los niños, la prioridad de este ministerio, enfocado especialmente en este trabajo de los 4 a los 14 años. Les abrazamos, les bendecimos a todos los padres que están en la crianza, a los padres que están instruyendo a los niños, formándoles a ellos. Paciencia, Padre, fortaleza del Señor, sabiduría de Dios para poder plasmar en ellos el mejor consejo de la palabra del Señor en su vida, porque en su tiempo dará su fruto. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo también muy especial a aquellos que nos conectan de otros lugares, de otras regiones. Gracias a aquellos que nos están llamando al teléfono también para poder darnos una palabra de ánimo, cierto, también a este trabajo, a este ministerio que estamos de alguna manera haciéndolo mucho más visible. Así que el Señor bendiga a aquellos pastores que nos han estado llamando, hermanos, hermanas. También algunos han pedido oración. Nosotros estamos dispuestos ahí a que escucharle. Si tiene también alguna necesidad de consejo, de ayuda, de cómo trabajar con los niños, de lo que el Señor nos ha ido dando como experiencia en esta vivencia de 15 años, también podemos entregarle algunos consejos. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Pastora. Amén, sí, buen día a todos, que el Señor esté ahí reconfortando sus corazones, el Señor esté motivándoles, animándoles, porque este es el día que hizo el Señor, dice, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Para nosotros una tremenda bendición estar una vez más junto a ustedes a través de este programa Día a Día, Ventana 414, canal 15.1. Estén ahí conectándonos. Todos los viernes estamos ahí en el canal y este programa se transmite a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche. Así que ahí pueden estar repasando lo que estamos conversando y viéndonos, estar en la presencia del Señor, recibiendo de lo que Él pone en nuestro corazón. Que el Señor esté bendiciendo a sus familias, sus hogares. Agradecidos, como decía el pastor, por los que nos contactan, los que nos llaman para animarnos en este trabajo que se está realizando. Y siempre es bien recibida esa llamada, ese mensaje a través de WhatsApp. El Señor nos reconforta y nos anima para que sigamos adelante, confiando en sus promesas, confiando en su providencia, en su gran amor y misericordia. Tremendos milagros que el Señor ha hecho en medio de la congregación, personas que nos han contactado en un retiro que estuvimos y ya llegó una niña, había sido picada por una araña de rincón y gracias a Dios ya la niña ha evolucionado bien, ya fue desconectada de todas las máquinas, no estaban funcionando sus riñones, ya gracias a Dios están funcionando, así que el Señor ha hecho una obra poderosa y mandamos un tremendo abrazo a Antonella Mendoza, que el Señor siga obrando en tu vida, en tu familia. El Señor es grande, Él es Dios Todopoderoso. Así que, pastor, estamos aquí para comenzar un nuevo programa y no podemos dejar de lado, ¿cierto?, a nuestro auspiciador. Gracias, hermano Eri, hermana Tabita,
Multiservices, porque Multiservices se encarga que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pinturas de fachadas, electricidad y grifería, mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información, contactarles al número +569 7160 7118 o escribirle a contacto@multiservicesspa.com o seguirles en Instagram @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Bien, pastor, vamos a conversar sobre los niños, como siempre nuestro tema, y qué importancia tiene la familia, ¿cierto?, como rol principal en la vida de un niño. Así que le invito a tomar asiento para que conversemos, que el Señor nos ayude, que el Señor sea guiándonos, dándonos sabiduría, y usted que está en su casa también pueda entender y comprender lo que el Señor nos habla a todos. Aunque nosotros tenemos nuestros hijos ya mayores, ya hemos como aplicado lo que es la formación en los niños con la ayuda del Señor. Ya ellos están grandes, pero no porque estén grandes hemos dejado de ser padres. Todavía somos padres y tenemos que guiarles, dirigirles, aconsejarles en su vida. Así que el Señor nos ayude para poder atender a la voz de Dios en todo lo que significa lo que es ser padres y poder cuidar de nuestros hijos. Leyendo un libro que habla respecto a una familia conforme al corazón de Dios, me llamó mucho la atención una ilustración que hacía este libro respecto a que el hogar es como una empresa, porque es muy fácil y común perder los estándares, bajar las normas, cambiar los valores, aceptar lo inaceptable. Entonces, esta comparación de un hogar versus empresa nos hace ver que muchas veces los padres, ante la insistencia de los niños, adolescentes o jóvenes, ceden muy fácilmente a consentir y de alguna manera permitirles que hagan lo que quieren, que hagan lo que sabe que no se debe hacer. Entonces tenemos que tener muy claro nosotros la guía que le estamos dando a nuestros hijos. Es difícil, sobre todo en estos tiempos, porque hoy día vivimos tiempos muy complicados, tiempos muy peligrosos, tiempos en donde los hijos están siendo influenciados por muchas áreas, por muchos canales, y nosotros tenemos que tener nuestra atención puesta en nuestros hijos. Necesitamos tener el manual de vida a la mano. ¿Cuál es este manual de vida? Es la palabra de Dios. Sin este manual, nosotros corremos un alto riesgo de que nuestros hijos se deslicen, y aún nuestras propias vidas. Porque la palabra de Dios es una guía, la palabra de Dios es consejera, la palabra de Dios es viva, es eficaz, como dice, y cortante como toda espada de doble filo. Así que es interesante que nosotros podamos tener y reencontrarnos con la palabra de Dios en los estándares, en los valores, en la calidad de vida que el Señor ha diseñado
para la familia. Por lo tanto, debemos persistir, nunca rendirnos y hacer lo que sea necesario para asegurar el éxito de la familia con la ayuda de Dios. Porque solamente con la ayuda de Dios podremos tener victoria en el hogar, victoria en el matrimonio, victoria con los hijos. Porque es Dios quien nos da la sabiduría a través de su palabra. Es Dios que ilumina nuestro camino, porque la palabra dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces no podemos desatender la palabra de Dios. ¿Cómo Dios nos va a hablar si no abrimos la Biblia para que Él nos hable? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Él nos está hablando, Él nos está redarguyendo, Él nos está corrigiendo, exhortando, edificando, porque la palabra de Dios ha sido dejada, ¿cierto?, para que nosotros seamos instruidos en esta santa palabra. Y qué bien nos hace, queridos amigos, hermanos, usted que está ahí en su casa, la palabra de Dios es de valor incalculable. Y la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos produce fe? La palabra, porque encontramos ahí muchas vivencias, muchas experiencias de lo que Dios ha hecho con su pueblo, de lo que Dios promete, de lo que Dios ha hecho, hace y hará. Y toda la palabra de Dios se cumple. Toda la palabra de Dios se cumple porque esta es una palabra de verdad y debemos creer en ella. Nos pasa a nosotros que desatendemos la palabra de Dios y como que nos desorientamos. Entonces debemos nosotros de alguna manera recordar que cuando nosotros compramos un mueble, ¿cierto? Generalmente estos vienen con un manual, pero generalmente nunca lo leemos, nunca lo utilizamos. Entonces empezamos a armar este mueble y muchas veces nos sobran piezas o perdemos horas y horas en armarlo hasta que decimos, mejor vamos a tomar este manual para que nos ayude a armar este mueble. Entonces, la palabra de Dios es el manual que nos ahorra tiempo, que nos ahorra frustraciones, que nos ahorra, ¿cierto?, el desviarnos y el ir por lugares donde nunca vamos a encontrar ni gozo, ni paz, ni esperanza, ni palabras que reconforten nuestra vida, nuestro corazón. Por eso atendamos a la palabra de Dios, atendamos al consejo de Dios, pidámosle al Señor ayuda, pidámosle a Él dirección. Y cuando nosotros pedimos, Él oye y Él responde. Qué bueno es nuestro Dios. La palabra del Señor, hermanos, nos hace reflexionar en nuestro diario vivir. Y de alguna manera meditando en esta palabra de personas que hicieron cosas que no estaban en la voluntad de Dios, que no estaban en la dirección. Podemos ver el caso cuando David se propuso llevar el arca a Jerusalén. Y dice la palabra ahí en Primera de Crónicas, capítulo 13, el capítulo nos habla y nos relata, y en el primer versículo nos dice que David quiso llevar esta arca a Jerusalén y pidió consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y al tomar el parecer de ellos, de toda la asamblea de Israel y como de todo el pueblo, y como a todos le pareció bien este deseo de David, decidieron entonces transportar el arca de Dios en un carro nuevo, dice. Y David y todo Israel se regocijaba con todas sus fuerzas. La música jubilosa enmarcaba el importante acontecimiento. Los bueyes que tiraban el carro en un momento tropezaron y como que el arca se desestabilizó. Y entonces Usa quiso como afirmar el arca y ahí lamentablemente él murió porque Dios le hirió.
¿Por qué pasa esto? Porque Dios había dado indicaciones de cómo transportar el arca. El arca debía ser movida por los sacerdotes exclusivamente, con varillas en los hombros. Entonces, el hacer las cosas a nuestra manera, el ignorar las instrucciones de Dios, lamentablemente nos van a llevar a consecuencias que son fatales para la vida de aquellos que ignoran, de aquellos que transgreden o que irrumpen en la palabra de Dios, en los preceptos, en los mandamientos de Dios. Vimos hace poco en uno de los programas, lamentablemente, de Elí y de sus hijos, que Elí, siendo sacerdote, el que tenía que guiar al pueblo, el que tenía que dar buen testimonio, el que debía conducir a sus hijos en una línea sacerdotal temerosa que agradara a Dios, lamentablemente Elí no estorbó a sus hijos en su mala conducta, porque ellos hicieron lo que se les dio la gana, porque ellos vivieron profanando el templo, porque introducían mujeres para poder de alguna manera tener ahí una vida desordenada. Pero Dios, que todo lo ve, Dios que todo lo conoce, Dios que ve la intención de nuestro corazón, Él se desagradó de la vida de los hijos de Elí, también de Elí, porque él como padre y como sacerdote tuvo que haber puesto el orden, tuvo que haber puesto la guía, tuvo que haber puesto los límites, la reprensión, la exhortación y también el consejo para que estos muchachos rectificaran, ¿cierto?, en el servicio y en su vida propia, porque estaban viviendo de manera desagradable ante los ojos de Dios. Bueno, el Señor mandó juicio a través de Samuel. Lo vimos, este muchacho pequeño que llegó al templo dedicado a Dios para todos los días de su vida. Y Dios, a través de Samuel, entregó un juicio a la vida de Elí y de sus hijos. La palabra nos relata en 1 Samuel, capítulo 2 y 4, de una guerra que tuvieron los israelitas con los filisteos. Y en el lugar de Ebenezer se confrontaron y lamentablemente, ¿cierto?, Israel perdió alrededor de 4.000 hombres. Ellos se fueron devastados de regreso a casa porque de alguna manera pensaron: ¿por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué Dios no estuvo con nosotros? Luego ellos quisieron traer el arca del pacto de Dios, que representaba la presencia de Dios. Y la trajeron de Silo para que de alguna manera ellos pensaban iban a tener victoria, que no iban a fracasar porque la presencia de Dios iba a estar con ellos. Los filisteos se enteraron de esto y dijeron: aquí estamos perdidos, porque si está el arca del pacto, Dios está con ellos. Entonces recordaron ellos todo lo que le había pasado, ¿cierto?, a los egipcios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba por el desierto, las obras grandiosas de Dios y cómo fueron destruidos los egipcios ahí en medio del mar cuando se volvió a cerrar. Entonces ahí alguien dijo: no, animémonos, los vamos a vencer, o si no nosotros vamos a ser esclavos de los israelitas. Y bueno, y salieron nuevamente a una guerra y lamentablemente otra vez los israelitas perdieron, con 30.000 hombres que murieron. Entonces, vemos nosotros que en este episodio también caen ahí, porque los que habían ido a buscar el arca para poder custodiarla, para que no le pasara nada, como si Dios no velara por sí mismo, fueron Ofni y Fines, los hijos de Elí. Por lo tanto, dice la lectura ahí en 1 Samuel capítulo 4, que Ofni y Fines murieron en este combate. Y cuando esta noticia llegó a oídos de Elí, que habían muerto sus hijos, él estaba sentado en una silla y por el peso, por la edad que él ya tenía, un cuerpo pesado, dice que él cayó hacia atrás y se desnucó y murió también. Al oír esta noticia, la esposa de uno de los hijos de Elí, ella estaba embarazada, y ante esta trágica noticia dice que ella empezó a sentir los dolores de parto
dio a luz un hijo y en este parto ella murió. Pero antes de morir, ella había dicho que le pusieran a este hijo Icobed. Y este nombre, Icabod, perdón, y este nombre de alguna manera está refiriéndose a la pérdida de la gloria de Dios entre ellos, entre el pueblo. Y era fatal el hecho que murieran los hijos de Elí, pero más fatal era que la presencia de Dios, que la gloria de Dios no estuviera con ellos. Que nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que comprender que las cosas de Dios son santas, son puras y nosotros debemos ir en la línea de Dios, debemos pedir la dirección de Dios. Quizás David no tuvo el tiempo y la lógica de primeramente pedir a Dios si debía trasladar el arca a Jerusalén, si era el momento adecuado. Los hijos de Elí salieron a buscar asilo el arca para que Dios de alguna manera les diera la victoria. Ellos se sentían como seguros viendo el arca. Si figuraba así la presencia de Dios, que Dios estaba con ellos. Pero la fe en Dios es clamar a Dios, es conversar con Dios, es creerle a Dios, es ser dirigidos por Dios, es pedir al Señor que tome el control de toda nuestra vida y especialmente de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro entorno. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos entregando? Y nosotros de alguna manera podemos preguntarnos por qué perdió Israel la gloria de Dios. ¿Por qué cuando el arca del pacto llegó al campo de batalla Dios no estuvo presente ni ayudó a Israel a vencer a sus enemigos? ¿Por qué murieron los sacerdotes, hijos del sumo sacerdote y el propio Elí? ¿Por qué el símbolo más sagrado de Israel cayó en manos de los filisteos? Porque en esta batalla, ¿cierto? Cuando ya mueren 30.000 hombres, dice la palabra que los filisteos se llevaron el arca de Dios. Entonces, podemos nosotros encontrar la respuesta solo si tenemos la palabra de Dios a mano en nuestro corazón para inquirir, para instruirnos. Volver un poco a las páginas, ¿cierto?, donde el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Identificamos nosotros 4 áreas en las que Israel falló, que perdió el modelo de Dios y en consecuencia lo perdió todo. Porque si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y podemos decir como punto 1 que tenían un sacerdocio corrupto, ya lo mencionamos, lo que fue Elí, lo que fueron sus hijos, cómo se comportaron, cómo vivieron de manera tan errada en el servicio del Señor. Punto 2, menospreciaron los sacrificios, el tabernáculo y deshonraban al Señor. Porque cuando llevaban los sacrificios tomaban de lo mejor de lo que llevaban, mucho antes de ponerlo ante el sacrificio para Dios. O sea, se reservaban ellos mismos el beneficio, se reservaban ellos mismos lo mejor. Y a Dios no le estaban dando lo mejor, ni le estaban dando lo santo, lo consagrado, lo dedicado, lo apartado para Dios. Entonces, tomar las cosas de Dios con menosprecio, hacer las cosas como vengan, como salgan, no puede ser. Nosotros servimos a Dios y tenemos que dar lo mejor. Y lo mejor empieza por casa, lo mejor empieza en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia, para poder dar a otros también lo mejor de lo que Dios nos da, lo mejor de lo que Dios nos entrega. Bendecir con amor, bendecir con dedicación. También en un punto importante, podríamos decir como punto 3, que había total desorden en las familias. Los sacerdotes eran los primeros en poner el mal ejemplo, deshonrando su hogar, al mantener relaciones desordenadas,
estaban profanando el templo, como ya lo mencionamos. Todo lo que Elí atinó a hacer fue solo llamar tímidamente la atención a sus hijos. No es buena forma lo que oigo, no es buena forma lo que oigo de ustedes, no está bien lo que estoy oyendo, pero no puso reprensión, no puso disciplina en sus hijos. Así que los hijos hacían lo que bien les parecía, sin importar lo que su padre pudiera opinar. Entonces Elí tenía más temor de incomodar a sus hijos que temor de agradar al Señor. Entonces Dios le dijo a Elí: has honrado más a tus hijos que a mí. Y como último punto, era un pueblo sin palabra de Dios. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y este es el mismo pueblo que había visto la gloria del Señor en las jornadas del desierto. El mismo que había sido testigo de las obras poderosas de la mano de Dios en la conquista de la tierra prometida. El mismo que había recibido la palabra y había prometido guardarla. Pero ahora el consejo de Dios brillaba por su ausencia. No había revelación, no había dirección. Por eso debemos tener tanto cuidado en poner la palabra de Dios como la base, como el fundamento de nuestra vida, de nuestra familia, para guiar, para ir por el camino correcto, no infringir, no desagradar, no ofender a Dios haciendo lo que se nos ocurra, porque desagradamos a Dios, desprestigiamos el Evangelio y no estamos siendo luz ni testimonio para un mundo que tiene puestos los ojos en nosotros, en la iglesia, en los hijos del Señor. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere guiarnos. Seamos prudentes, seamos sabios, seamos sensatos. No cometamos errores que ya vemos en la palabra de Dios que muchos cometieron ignorando la guía, el consejo, ignorando la reprensión y dejando de alguna manera de lado las advertencias del Señor y a Dios mismo. Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir a tus hijos. Nosotros, la iglesia, debemos orar y velar por una mejor sociedad. La sociedad está cayendo, la sociedad se está derrumbando porque hemos abandonado a Dios, hemos dejado de lado su palabra. Estaremos ya en un segundo bloque hablando por qué es importante instruir al niño en la palabra del Señor. Y el pastor nos estará dando las bases y el consejo de la palabra que siempre nos lleva al bien, a la bendición. Dios nos ayude. Ya volveremos pronto, hacemos una pequeña pausa. Sombras y
Radio TV. Música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso, ya escuchábamos esa alabanza Cuida de mí, Janet Acosta, y también interpretada por Pancho Aranda Trigo. Qué linda alabanza, ¿cierto? El Señor siempre cuidará de nosotros. Queremos recordar una vez más a Multiservices. Multiservices nos dice que cada espacio, ellos están encargados de que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Podemos contactarnos con ellos al número +569 7160 7118 o escribirles a contacto@multiservicesspa.com o seguirles en @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Bueno, como les mencionaba, vamos a escuchar al pastor Mario, que nos va a referir respecto a la importancia de instruir al niño en el camino del Señor. Pastor. Gracias al Señor. Bueno, vamos a compartir, ¿cierto? Este pasaje que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, ahí en el verso 6, que es muy conocido por todos nosotros, y dice: instruye al niño en su camino. Y ese énfasis lo quiero destacar, ¿cierto? Instruye al niño en su camino, ¿ya? En el camino del niño. A eso se refiere el pasaje. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ya vamos a un poquito a trabajar en eso, pero quisiera comenzar diciendo que los niños están bajo una constante amenaza. Los niños están bajo una constante presión social y también están siendo ellos atacados. Quiero usar esta figura, ¿cierto?, como una analogía. En una batalla, ellos están en una guerra que no podrán ellos vencerla de manera solitaria. De ahí la importancia y la prioridad de los padres en poder instruir, dedicar, formar, educar a los hijos. Porque si no lo hacemos nosotros, entonces se verán ellos expuestos, ¿cierto?, vulnerables, se verán accesibles, porque no tendrán
las defensas, no tendrán los argumentos, no tendrán en ellos la palabra para poder, ¿cierto?, contrarrestar toda esta presión social, cultural, ¿cierto?, educativa, que hoy día está invadiendo la vida de los niños. Y entender que no es fácil instruir a un niño, no es fácil preparar a un niño, porque uno en la vida cotidiana se da cuenta, uno como padre, también seguramente más de alguna de estas expresiones la ha tenido que usar en razón, ¿cierto?, de los hijos. Entonces es importante que los niños, por ejemplo, sean niños que produzcan satisfacción, niños que produzcan a los padres de alguna manera orgullo, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Sentirse complacido, agradado, ¿cierto?, por la vida, la conducta de los hijos. Todo padre desea eso, ¿cierto? Que se le infle el pecho a un padre por decir, este es mi hijo, ¿cierto? A este hijo lo he formado, lo he criado, lo he educado, ¿cierto? Y este es mi hijo, y sentir ese orgullo de padre de que ha dedicado el tiempo necesario. Porque si no es así, va a ser de otra manera, va a ser de una manera vergonzosa, de una manera desagradable, de una manera, ¿cierto?, que se va a ver humillado y expuesto ante la sociedad también por el hijo que tiene, ¿cierto? Porque el hijo que tiene, en cierta medida, va a ser el reflejo de lo que el padre le instruyó, le preparó, le acompañó a él en las etapas de crecimiento de su vida. Mire, Proverbios capítulo 10, en el verso 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y ahí ve uno un contraste, ¿cierto? Cuando uno pudiera preguntar, ¿qué clase de hijos quiere usted? ¿Quiere un hijo necio? ¿Cierto? Que el camino que toma, las decisiones que toma, van todas en perjuicio y en daño y en desmedro de su propia persona. ¿Quiere ese tipo de hijo o quiere un hijo sabio? Bueno, para que podamos tener hijos sabios hay que instruirlos a ellos, porque no van a aprender ellos de la nada, ¿cierto? Sino que deben ser instruidos en el hogar, instruidos con la responsabilidad y la dedicación, ¿cierto?, de los padres hacia los hijos. Porque los niños, en este caso, no pueden actuar bajo amenazas, ¿cierto?, con respecto a la conducta de ellos, al proceder de ellos, que ellos simplemente vayan respondiendo en razón de la amenaza, ¿cierto?, del castigo que se les pueda dar si no se comportan en el estándar y en la medida que los padres requieren para ellos. Entonces, ahí también muchos padres, la conducta de los niños de manera improvisada, de alguna manera la llevan a responder mediante incentivos, ¿cierto? Entonces, si te portas bien, te regalo esto. Si te portas bien, te llevo a tal parte. Si te portas bien, te voy a dar una galleta, te voy a dar un dulce, te voy a dar un globo, te voy a dejar más tiempo que en el celular. Y eso son incentivos. Y el niño entiende que la manera de comportarse de él se va a ver compensada por algo. Pero a veces, si el niño no tiene esa compensación, entonces responderá en esa conducta indebida y en esa conducta inapropiada, en esa conducta vergonzosa, ¿cierto?, hacia los padres. O esa conducta, ¿cierto?, secreta, que muchas veces los niños o los jóvenes tienen una conducta delante de la sociedad de una manera, pero delante de los padres de otra manera.
ahí, ¿cierto? Ellos cambian la personalidad que ellos tienen. Y esto se debe, ¿cierto? Cuando hay un excesivo, ¿cierto? énfasis en los incentivos, o hay un excesivo énfasis en lo que son las amenazas, estamos completamente equivocados en el camino. Porque el camino es la instrucción, la dedicación, el tiempo, la formación desde los primeros años de edad en el niño, ya poder fijar en él, ¿cierto?, las instrucciones, las enseñanzas, la palabra que les va a ir moldeando para todo el resto de su vida. Esto es lo que realmente Dios también nos aconseja a nosotros en su palabra. Usted quizás se ha visto expuesto a responderle a su hijo de esta manera, y muchas veces delegándole, ¿cierto?, ese comportamiento a él como el gran responsable de esa, ¿cierto?, mala conducta, ese mal proceder que él tiene en el colegio, en la casa, con sus amigos, con sus familiares, etc. Entonces, pero no asumimos nosotros como padres la responsabilidad en esa instrucción, en esa formación. A veces los padres hemos tenido que responder de alguna manera, ¿cierto?, a través de estas expresiones. Por ejemplo, en la casa vamos a hablar. En la casa, esto lo vamos a resolver en la casa. Espérate lo que te espera en la casa. Muchas veces yo estoy repitiendo muchas de las cosas que a veces se dicen por ahí o se escuchan. Compórtate como corresponde. Otra que usamos a veces, ¿cierto? Vas a ver lo que te espera, la amenaza, ¿cierto? Así que es mejor que cambies tu conducta, porque si no la cambias, vas a ver lo que te espera, ¿cierto? La reprensión de alguna manera. Pobre de ti si te portas mal. No me hagas pasar vergüenzas. No me vayas a dejar mal. Guarda silencio, no digas nada. Dice, que tú te callas. Si te dejo ahí, ahí te quedas. Cuidadito con hacer berrinches. Si sigue, cuando hay papás que dicen, sigue, ya vamos a ver, sigue, estás colmando mi paciencia. Tranquilízate, le dicen al hijo. Deja de molestar, ya basta. Ya te estás pasando de la raya. Siempre haces lo mismo. Estás acostumbrado a dejarme en ridículo. Qué vergüenza es andar contigo, ¿cierto? Deja eso ahí. Entonces todas estas expresiones, quizás muchas más en las cuales nosotros nos sentimos relacionados, pareciera ser que el único responsable fuera el niño, pero nosotros como padres muchas veces no asumimos la responsabilidad que nosotros debemos tener. La Biblia, nos enseña, ¿cierto?, que no podemos permitir nosotros tener o criar, ¿cierto?, hijos con tolerancia, hijos sin disciplina, hijos consentidos, dejar a hijos en actitudes de rebeldía y de no reconocer la autoridad dentro, ¿cierto?, de la figura paternal y maternal. Entonces, cuando uno habla de un hijo consentido, el diccionario hebreo esto lo traduce ser dejado por su propia cuenta, ser dejado a su propio camino. Esa es la traducción del diccionario hebreo de un niño consentido. Déjalo ser, ¿cierto? O déjalo ser en su propio camino. Por eso cuando leemos nosotros el proverbio, instruye al niño en
su camino. Está diciendo, instruye al niño, prepáralo, dedícate, enséñalo al niño para que el niño no quede en su camino. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el camino en este sentido del niño? 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Proverbio 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces vemos nosotros acá en Proverbios también en el 23:13 que dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces, cuando los padres dejan a los niños, ¿cierto?, en su propio camino, en ese camino de necedad, en ese camino de terquedad, en ese camino de soberbia, en ese camino de rebeldía, ¿cierto? Nosotros les dejamos hacer a ellos lo que quieren. Déjalo que grite, déjalo que llore, déjalo que patalee, déjalo que el niño es así. Él es así. Estamos nosotros no asumiendo la responsabilidad como padre de instruirle al niño en ese camino. Al niño hay que decirle que el comportamiento, el mal comportamiento de él, las malas actitudes de él, los malos sentimientos que el niño puede comenzar a albergar en él, esos resentimientos, esos odios, esa tristeza. Y uno se tiene que dar cuenta que como niño ellos también están siendo de alguna manera atacados espiritualmente en su vida. Hay niños que son muy alegres y hay otros niños que son muy retraídos. Se le ve la cara muy triste, muy acongojado, con mucho pesar, mucha carga, mucho trauma, muchas secuelas, mucho daño emocional, muchas heridas. Y nosotros, para que eso en el niño no lo lleve él a un estado, ¿cierto?, en su vida de crecimiento, no lo lleve a la juventud, no lo lleve, ¿cierto?, a arrastrar aquella pesada mochila de esas malas experiencias y vivencias, ¿cierto?, aún llevándola a su vejez. Entonces los padres somos los que tenemos que tener el cuidado, la dedicación, el tiempo de instruir al niño en su camino, instruirle, prepararle, formarle a él, ¿cierto?, repetidamente, ¿cierto?, insistentemente, perseverantemente. Es nuestro deber, es nuestra obligación, es lo que nos corresponde, es lo que Dios espera. Recuerde que estos dichos de proverbio, ¿cierto?, son dichos de sabiduría, ¿cierto? No son mandamientos, son consejos que se están dando aquí, ¿cierto?, para que los padres podamos responder en razón del resultado. El hijo sabio, ¿cierto?, alegra al padre. ¿Y quién es el hijo sabio? ¿El que se saca puro 7 en el colegio? No, él no es sabio, es inteligente, pero no es sabio. El sabio es aquel que toma buenas decisiones, correctas decisiones, decisiones que tengan que ver con frutos que van a trascender en la vida de él. El niño que es sabio es el que sabe reconocer la maldad, el que sabe reconocer la injusticia, el que sabe reconocer la mentira, el que sabe reconocer el engaño, el que sabe reconocer las tinieblas, y él sabe reconocer dónde está realmente lo que le beneficia, lo que es fructífero y lo que le va a enriquecer a él como persona. Ese es el niño joven, pero él no aprende, porque en el corazón del niño que viene ya contaminado con el pecado, los padres tenemos el deber de instruirle y colocar como primera piedra fundamental en el corazón del niño a Dios, enseñarle, ¿cierto?, la naturaleza, la esencia, el carácter, los atributos de nuestro Dios, para que la fe de ese niño crezca fundamentada, para que crezca arraigada, ¿cierto?, en la palabra de nuestro Señor. Instruirle a través de la fe no
no la fe abstracta, sino la fe experimental. La fe yo tengo que vivirla, la fe yo tengo que aplicarla, la fe yo tengo que hacerla notoria, hacerla visible. La fe se manifiesta también a través de las buenas obras, cierto, que hoy día muchos necesitan. Por lo tanto, apreciados padres, cierto, no podemos eludir nuestra responsabilidad. Si tú quieres que tu hijo no se aparte ¿de qué? No se aparte de esa corrección, que no se aparte de ese consejo, que no se aparte de esa dedicación de plantar en ellos los valores, ¿cierto? Los principios eternos de la palabra de Dios. Entonces tiene que dedicar tiempo ahora. Ahora, usted no va a ir a formar a su hijo cuando tenga 30 años, cuando tenga 40 años. Padre, es ahora el tiempo que hay que pasar con ellos, sentados en la mesa, a la orilla de la cama, en el sofá, en la alfombra, hablarles, instruirles, prepararles para lo que viene. Y todas aquellas cosas que usted va a instruir al niño en ese camino, ¿cierto? En el camino de la infancia, luego la preadolescencia, adolescencia, juventud, hasta llegar un anciano, entonces eso va a fructificar, se va a arraigar como modelo de vida. Y si es la fe, y si ha sido la espiritualidad en su vida lo primero que ha traspasado, entonces eso es lo que va a trascender en la vida del niño. Aun cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino, del consejo, de la enseñanza, de la corrección, de la disciplina que los padres le dieron a ellos. Entienda, cualquiera que es enemigo de su hijo es su enemigo. La sociedad hoy día también es un enemigo. La educación también es un enemigo que de alguna manera se está infiltrando, ¿cierto? A través de los sistemas educativos, sistemas de creencia, ¿cierto? Para que los niños olviden la palabra, se alejen de la palabra, se alejen del consejo de los padres, vivan alejados del temor de Dios, vivan como ellos quieren. Vive tu vida, disfruta tu juventud, pásalo bien. Después de esta vida no hay otra. Y esa es la necedad hoy día de muchos muchachos. Y muchos padres le dicen, déjalo que viva la vida, déjalo que viva sus propias experiencias, sus propias vivencias. Pero muchas de ellas sin duda lo van a marcar para todo el resto de su vida. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de no dejar que el niño vaya por su propio camino, sino mostrarle claramente el camino que corresponde. Ellos tienen un enemigo, por lo tanto estarán en una constante batalla. Debemos prepararlo, porque hay que colocar límite, porque hay que colocar barreras, porque hay que formar escalas de valores y de principios a la luz de la palabra del Señor, para que en ellos a temprana edad se fundamente la fe, una fe inquebrantable. No puede ser que hoy día padres cristianos tengan hijos de 12, 15 años, que les dé vergüenza orar, que les dé vergüenza andar con la Biblia, que no tengan un tiempo de lectura en sus casas, que no tengan altares familiares, que no haya una disciplina de devoción y temor en sus vidas y en sus hogares. Jóvenes que están esclavizados al celular, a los juegos, a la entretención que el mundo les entrega, que el mundo les ofrece, y que el mundo los va moldeando, alejados de la presencia de Dios, del temor de Dios, de la palabra del Señor. Padre, es nuestra responsabilidad responder con urgencia en la formación de nuestros hijos. Instrúyelo,
Instruye al niño en su camino. El tiempo más valioso en tu vida es el tiempo que le vas a dedicar a tus hijos. La calidad de ese tiempo, el tiempo que los niños quieren estar con sus padres, no puede ser sustituido por nada ni por nadie. Tú tienes una hermana, tienes un tío, un primo, una sobrina. El niño te quiere a ti. Padre, madre, el niño te busca a ti. El niño quiere escucharte a ti. El niño quiere que tú lo formes, que tú lo instruyas, que tú lo prepares, que tú le enseñes el camino de la vida de acuerdo al estándar que tú mismo tienes como ejemplo en cuanto a tu fe, a tu amor a Dios, al temor hacia el Señor. Entonces, la vida de ellos será fructífera. Vamos a continuar. Solamente tomamos el primer punto, pero nos quedan ahí como 8 puntos más que vamos a poder reforzar en este capítulo del libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Pastora. Sí, ya el tiempo nos ha pillado, así que en un próximo programa seguiremos con este tema. Les deseamos muchas bendiciones. Conéctense a Dar Plenitud de Vida por Facebook y por Instagram. Y allá les esperamos también en Angaroa 1166 Recoleta y en Pedro Fontova 4411 Conchalí. Dios les bendiga. Saludos fraternos a todos.